Lo que está ocurriendo en las últimas horas sacude los cimientos de lo que queda del régimen chavista. No es una presión simbólica, no es una advertencia diplomática más. Es el cierre metódico, calculado y devastador de un cerco que ahora apunta al corazón mismo de la estructura familiar y al núcleo duro de quienes todavía creen que pueden sobrevivir a lo que viene. Washington ha dado un paso que nadie esperaba ver tan pronto, y ese paso lo cambia absolutamente todo. Durante semanas, el mundo observó cómo Nicolás Maduro y Cilia Flores eran conducidos hasta una celda en Brooklyn. Ese momento histórico, ese instante que millones de venezolanos esperaron durante más de una década, parecía ser el punto culminante de la ofensiva judicial y política que los Estados Unidos habían construido con paciencia quirúrgica. El mundo lo vio. Las imágenes circularon, las lágrimas de millones de venezolanos dentro y fuera del país fueron reales y merecidas. Pero lo que está ocurriendo ahora demuestra que aquel momento no fue el final. Fue apenas el comienzo de una fase mucho más profunda, mucho más extensa, y para los que aún quedan en el poder, mucho más aterradora de lo que ninguno de ellos calculó. La información que ha llegado a esta redacción en las últimas horas indica que la estrategia de Washington no se limita ya a los nombres que todos conocemos. La presión deja de ser simbólica y toca la estructura íntima del régimen. El cerco se amplía. Y los nombres que ahora entran en el perímetro de esa presión incluyen al hijo mayor del dictador caído, conocido públicamente como Nicolásito, y a 8 figuras del círculo más cercano al poder bolivariano. Personas que creyeron que su posición les daba inmunidad, que su distancia de las decisiones más visibles les protegía, que el apellido o el cargo era un escudo suficiente. Estaban profundamente equivocados. Nadie lo vio venir. Para entender la magnitud de esto, hay que entender cómo funciona la arquitectura del poder chavista. No es una dictadura convencional con un líder visible y una cadena de mando clara. Es una red de nodos interconectados donde cada persona cumple una función específica. Mover dinero, garantizar lealtades, controlar territorios, gestionar negocios que financian la maquinaria, silenciar voces disidentes, administrar el miedo. Maduro era el rostro. Cilia era la voluntad interna, pero la red sigue intentando funcionar incluso sin ellos, y Washington lo sabe perfectamente. Por eso el siguiente movimiento no podía ser otro que ir a por la red misma. El hijo del dictador detenido lleva años siendo señalado por analistas, por opositores venezolanos y por personas cercanas al proceso diplomático como una pieza clave dentro de la estructura de poder que su padre construyó. No porque tenga el talento político de su padre, que tampoco era excepcional, sino porque ocupa un lugar simbólico y funcional dentro del sistema. Es el heredero designado de una narrativa dinástica que el chavismo nunca admitió en público, pero siempre practicó en privado. Y según los análisis que se han producido en los últimos meses dentro del Departamento de Estado bajo la dirección de Marco Rubio, ese rol no es decorativo. Tiene consecuencias reales, tiene implicaciones concretas en el funcionamiento de estructuras que todavía operan dentro de Venezuela, y eso tiene consecuencias enormes. Los 8 jerarcas que completan este nuevo perímetro del cerco representan algo igualmente importante. Fuentes cercanas al proceso que han hablado con esta redacción en los últimos días describen un patrón claro en la selección de estos nombres. No son figuras elegidas al azar ni seleccionadas por visibilidad pública, son nodos. Son los puntos donde la red se conecta con el dinero, con las armas y con los mecanismos de control social que mantuvieron al pueblo venezolano sometido durante más de 2 décadas. Cada uno de ellos representa una función específica dentro de una arquitectura que fue diseñada para sobrevivir la caída de cualquier líder individual. Fueron construidos como piezas de reemplazo, como garantías de continuidad, como el sistema inmune del régimen contra cualquier ataque externo. Eliminar esos nodos no destruye la red de golpe, pero la deja sin capacidad de regenerarse. Es una estrategia de precisión devastadora que los expertos en desmantelamiento de estructuras criminales conocen bien y que Washington lleva meses ejecutando con una metodología que no deja cabos sueltos,
Quédense, porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora, esta noche, y no lo van a encontrar en ningún otro medio con este nivel de detalle y análisis. Lo que vamos a explicar en los próximos minutos es el mapa completo de por qué esto es diferente a todo lo anterior y por qué el efecto dominó que se está produciendo es verdaderamente irreversible. Marco Rubio no es un gestor de expedientes. Es un estratega con una visión sobre Venezuela que lleva años construyendo y que ahora, con la autoridad que le da el cargo de secretario de Estado, ejecuta con una precisión que a sus aliados les genera admiración y a sus adversarios un terror que no saben cómo disimular. Cada movimiento que sale del Departamento de Estado en relación con Venezuela lleva el sello de una estrategia coherente, acumulativa y absolutamente determinada. Cada sílaba fue aprobada por la Casa Blanca, y la Casa Blanca bajo Trump no tiene paciencia para los procesos lentos ni para los gestos simbólicos. Quiere resultados, quiere elecciones libres antes de que termine 2026, y está dispuesta a usar todos los instrumentos disponibles para conseguirlos. Para entender por qué este momento es diferente a todos los anteriores, hay que comparar con procesos de transición en América Latina. En Panamá con Noriega, en Perú con Fujimori, en el Chile post-dictadura, hubo un momento en que la presión exterior y el colapso interior llegaron a un punto de convergencia que hizo insostenible el sistema. Venezuela está en ese punto ahora mismo, pero la diferencia es que la presión exterior es hoy más directa, más personalizada y más coordinada que en cualquiera de esos precedentes históricos. Esto no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina, y esa diferencia es fundamental. Analicemos lo que significa que Washington apunte ahora al círculo familiar. En términos jurídicos, apuntar al entorno familiar de un líder político caído es una señal inequívoca de que la investigación ha alcanzado un nivel de profundidad que va más allá de los cargos iniciales. Significa que los fiscales que llevan el caso tienen evidencia que conecta a esas personas con actividades específicas dentro de la estructura del régimen. Significa que el objetivo no es solo el castigo simbólico, sino el desmantelamiento completo de la estructura que permitió que el crimen se convirtiera en sistema de gobierno. Y significa, sobre todo, que el grifo se cerró. El dinero que fluía, los recursos que sostenían la maquinaria, el oxígeno financiero que mantenía viva la red, aunque su cabeza visible estuviera presa. Todo eso está siendo cortado con una precisión que es escalofriante en su metodología y en su alcance. Pensemos en lo que esto significa en términos prácticos para los que quedan dentro del sistema en Venezuela. Si eres un cuadro medio del régimen, si eres alguien que ha gestionado un ministerio, que ha administrado una empresa estatal, que ha participado en la estructura de control social del chavismo, que ha firmado documentos o ejecutado instrucciones que en un contexto de justicia real te convertirían en cómplice de lo que se está investigando ahora, la señal que Washington te está enviando en las últimas horas es absolutamente clara. No hay nivel de la jerarquía que sea demasiado pequeño para estar en el radar. No hay distancia familiar suficiente para estar a salvo. No hay cargo intermedio que funcione como escudo. El cerco se estrecha desde arriba y desde los lados al mismo tiempo, y el efecto dominó que eso produce dentro del sistema es imposible de controlar porque opera sobre el recurso más poderoso de todos, el miedo. El mismo miedo que el régimen utilizó durante años para someter al pueblo venezolano, ahora opera en sentido contrario dentro de sus propias filas. Delcy Rodríguez gobierna hoy como presidenta interina, pero gobernar en este contexto no es lo que nadie entiende por gobernar. Es administrar una crisis terminal desde una posición que nadie envidiaba tomar. Delcy es una superviviente pragmática, eso nadie puede negarlo. Ha demostrado una capacidad para adaptarse a las circunstancias que pocos en la política venezolana tienen. Ha sobrevivido a momentos que habrían destruido a figuras menos calculadoras, pero su utilidad para el proceso de transición tiene una fecha de caducidad que cada noticia que sale de Washington acorta un poco más.
Cada ampliación del cerco, cada nuevo nombre que entra en el perímetro de la presión estadounidense, la acerca un paso más al momento en que tendrá que tomar una decisión que no podrá postergar indefinidamente, o facilita el proceso hacia elecciones libres de manera activa y verificable, o su propio nombre empieza a aparecer en conversaciones que ella preferiría no protagonizar. Las opciones se están reduciendo, el tiempo se acorta, y ella lo sabe mejor que nadie. ¿Quieren debatir sobre esto en los comentarios? Les hago la primera pregunta directa esta noche. ¿Creen ustedes que Delcy Rodríguez está negociando en secreto con Washington su propia salida del poder a cambio de facilitar la transición antes de que termine 2026? ¿O creen que intentará aferrarse hasta que la presión la obligue a ceder sin haber negociado nada favorable para ella? ¿Cuánto tiempo creen que le queda antes de que su fecha de caducidad llegue? Pongan su respuesta en los comentarios. Este es exactamente el tipo de debate que necesita la comunidad venezolana ahora mismo para entender hacia dónde va esto. Mientras tanto, desde el otro lado del espectro político venezolano, María Corina Machado continúa siendo la figura que da coherencia y dirección moral a toda la oposición democrática. Su liderazgo no depende de los movimientos de Washington ni de los colapsos del régimen. Depende de algo mucho más sólido, de la confianza que millones de venezolanos dentro y fuera del país han depositado en ella después de años de resistencia, de sacrificio personal y de coherencia moral que sus adversarios no han podido manchar por más que lo han intentado con todos los recursos del Estado. En un momento en que todo el andamiaje del poder chavista se derrumba pieza por pieza, su rol se vuelve más importante que nunca. No como parte de un juego de negociaciones oscuras, sino como la garantía de que el proceso que viene será legítimo, democrático y orientado al bien del pueblo venezolano. Eso es irreversible, y los que intentaron destruirla durante años lo saben mejor que nadie. Pero eso no es todo. Mientras estos movimientos ocurrían en la esfera política y judicial, algo más estaba sucediendo en el plano operativo que confirma que estamos ante una estrategia coordinada en múltiples frentes simultáneamente y que ninguno de esos frentes está actuando de manera independiente. Fuentes del entorno diplomático que pidieron el anonimato han confirmado a esta redacción que en las últimas 48 horas se han producido movimientos en la estructura de cooperación entre agencias de inteligencia de varios países aliados de los Estados Unidos. Según esta información, la coordinación no se limita al ámbito judicial del caso que se lleva en los tribunales de Nueva York. Abarca también el rastreo sistemático de activos en jurisdicciones europeas, en el Caribe y en ciertos países de Asia que han servido históricamente como plazas de lavado de dinero para la élite chavista y para el entorno de negocios que construyó alrededor del petróleo venezolano durante 2 décadas de opacidad total. Lo que se sabe hasta ahora es que varios de esos activos han sido identificados, catalogados y están siendo objeto de procedimientos legales en sus jurisdicciones respectivas. El proceso es lento por diseño. La lentitud tiene un propósito estratégico muy claro: asegurarse de que cuando el golpe llegue no haya posibilidad de recurso, ni de escape, ni de transferencia de activos a terceros. Contundente, absolutamente contundente. Fuentes militares que pidieron el anonimato confirman que la presencia naval estadounidense en aguas cercanas a Venezuela no ha disminuido en los últimos días. Al contrario, según información que llegó a esta redacción, la rotación de unidades del Comando Sur en la región caribeña ha mantenido un ritmo que los analistas militares describen como inusualmente intenso para un periodo que no coincide con ningún ejercicio regular programado ni con ninguna amenaza convencional identificada públicamente. Lo que esto significa en términos de mensaje político es tan importante como cualquier comunicado oficial que pudiera emitirse. Las aguas que rodean Venezuela no son un espacio libre, son un perímetro controlado, son una demostración permanente de que la capacidad de respuesta estadounidense en la región no ha disminuido y no tiene intención de disminuir. Y todos dentro del régimen lo saben, lo sienten, lo calculan en cada decisión que toman. Este es el punto en que la estrategia de Washington se vuelve verdaderamente multidimensional.
Hay presión judicial desde los tribunales de Nueva York, con casos que avanzan y que se expanden para incluir nuevos nombres. Hay presión financiera a través del rastreo y congelamiento progresivo de activos en múltiples jurisdicciones. Hay presión diplomática a través de la red de aliados que acompañan la posición estadounidense y que cada vez son más y con posiciones más explícitas. Hay presión militar implícita a través de la presencia naval sostenida en la región. Y hay presión política interna a través del liderazgo de María Corina Machado y de una oposición democrática que no ha cedido ni un centímetro en su exigencia de elecciones libres con supervisión internacional. 5 frentes simultáneos, coordinados con una precisión que solo puede describirse como quirúrgica, sin que ninguno dé señales de aflojarse. No es casualidad. Absolutamente nada de lo que está ocurriendo es casualidad. Dentro del propio chavismo, el sabotaje que ejerce Diosdado Cabello a la posible transición es uno de los factores más peligrosos e impredecibles de este momento histórico. Diosdado es el último gran obstáculo interno, no porque tenga poder para revertir lo que viene, que no lo tiene, y que en el fondo él mismo lo sabe, sino porque tiene suficiente capacidad para hacerlo más doloroso, más violento y más costoso para el pueblo venezolano. Su estrategia en este momento no es ganar, porque ganar ya no es una opción disponible para él. Su estrategia es cobrar el precio más alto posible por perder. Y eso lo convierte en un actor que requiere atención especial de todos los que estamos siguiendo este proceso. Fuentes cercanas al proceso describen a Diosdado como alguien que sabe perfectamente que el reloj corre en su contra, que sabe que su nombre está en múltiples expedientes en múltiples jurisdicciones, que sabe que el modelo que le permitió acumular poder, recursos y protecciones durante 2 décadas se está derrumbando de manera irreversible. Lo que no sabe o lo que no quiere aceptar es que cada maniobra de sabotaje que ejecuta no hace más que añadir páginas a esos expedientes. Cada intento de obstaculizar la transición es documentado, registrado, analizado y usado como evidencia adicional de lo que Washington ya sabe sobre él y sobre su red. El castillo de naipes que construyó durante años está cayendo, pieza por pieza, con una lentitud que él confunde con debilidad cuando en realidad es metodología. Y él sigue tirando piedras desde adentro sin entender que cada piedra que tira lo entierra un poco más. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche porque toca una dimensión de esta historia que los grandes medios internacionales no están contando con suficiente claridad y profundidad. Y sin embargo, hay una historia esta noche que duele más que todo lo anterior. Hay una historia que no aparece en ningún análisis geopolítico, ni en ningún comunicado oficial, ni en ningún cable diplomático. Una historia que representa a los cientos de miles, a los millones de venezolanos que pagaron el precio más alto de todo lo que estamos analizando esta noche. El precio que nadie eligió pagar, pero que el sistema les impuso sin consulta y sin alternativa. Su nombre es Andreina, tiene 34 años, vive en Valencia, España, desde hace 5 años. Trabaja 12 horas al día en una empresa de logística en el polígono industrial de las afueras de la ciudad. Llega a casa cuando ya es tarde y los vecinos duermen. Cena lo que puede. Y antes de dormirse, hace una videollamada con su madre y con su hija de 9 años que todavía está en Venezuela. 9 años. Una niña que está creciendo sin su madre al lado porque el sistema que gobernó Venezuela durante décadas le quitó esa posibilidad. Andreina no duerme bien. Nunca ha dormido bien desde que llegó. No porque la vida en España sea fácil, que no lo es, sino porque cada noche, antes de cerrar los ojos, piensa en su hija y en los años que están pasando y en las cosas que una madre no puede darle a su hija desde 6.000 kilómetros de distancia. Andreina salió de Venezuela en 2021. Salió porque el pediatra le dijo que su hija necesitaba un medicamento específico para una condición crónica que no era grave, pero que requería tratamiento constante. Un medicamento que no se conseguía en ninguna farmacia de Valencia, Venezuela,
que la única manera de conseguirlo era pagarlo en dólares en el mercado informal a un precio que equivalía a varios meses del salario que ella ganaba en ese momento en su trabajo de administrativa en una empresa que tampoco pagaba bien, porque ninguna empresa podía pagar bien en un país donde la economía entera había sido destruida por 20 años de gestión irresponsable y corrupta. Salió porque entendió que en ese país, en ese sistema, su hija no tenía futuro garantizado ni siquiera en términos de salud básica, que la única manera de darle una vida digna era irse y construir desde fuera lo que adentro le habían destruido sistemáticamente durante décadas. Los trámites de reagrupación familiar son largos y costosos. Requieren papeles que en Venezuela son difíciles de conseguir porque las instituciones funcionan solo para quien puede pagar lo que desbloquea el trámite. Andreina lleva 3 años ahorrando, mandando dinero para su madre y su hija y guardando lo que puede para traer a su hija a España. Ese día todavía no llegó, pero ella no se rindió, sigue trabajando. Sigue haciendo videollamadas todas las noches y cada noticia del proceso político venezolano la llena de una esperanza que aprendió a gestionar con cuidado porque ya la decepcionaron demasiadas veces. La historia de Andreina es la historia de 4 millones de venezolanos que tomaron esa misma decisión en circunstancias similares o peores. 4 millones de personas que no se fueron porque quisieron, que se fueron porque el sistema que Maduro y los suyos construyeron y mantuvieron durante años hizo que quedarse fuera incompatible con vivir con dignidad. 4 millones de historias de separación, de sacrificio, de resiliencia y de un dolor que solo quien lo ha vivido puede entender completamente. 4 millones de razones concretas y humanas por las que lo que está ocurriendo ahora importa tanto. Les pregunto esta noche a todos los que están viendo este video y que tienen su propia historia como la de Andreina. ¿Cuántos años llevan fuera de Venezuela? ¿Tienen todavía familia adentro esperando? ¿Han podido traerlos o siguen luchando para hacerlo? Cuéntenlo en los comentarios. Cuéntenlo para que los que aún no entienden la magnitud humana de esta crisis puedan verlo con sus propios ojos. Cada comentario es un testimonio. Cada testimonio es una razón más por la que lo que está ocurriendo ahora importa tanto y por la que ninguno de nosotros puede dejar de seguirlo y de contarlo. Porque mientras Andreina trabaja 12 horas al día en Valencia, España, y manda cada euro que puede para que su hija tenga lo básico que necesita, alguien más lleva una vida radicalmente diferente en esa misma ciudad o en ciudades similares de ese mismo continente. Alguien que se benefició directamente del sistema que destruyó la vida de Andreina y de millones como ella. Alguien que nunca trabajó 12 horas al día por un salario justo porque no necesitaba hacerlo, porque tenía acceso a los recursos del Estado venezolano como si fueran propios. Cambiemos el foco por un momento porque lo que viene es igualmente importante y moralmente urgente. Según fuentes cercanas al proceso con acceso directo a información sobre el paradero y el estilo de vida de ciertos jerarcas y familiares de jerarcas del régimen chavista en Europa, hay al menos una figura vinculada estrechamente al círculo de poder que gobernó Venezuela durante años, que reside actualmente en territorio español, disfrutando de una vida que contrasta de manera escalofriante con la miseria que ese mismo círculo generó y perpetuó en Venezuela. No es una persona cualquiera, es alguien que según fuentes del entorno tuvo acceso directo a decisiones que afectaron a millones de venezolanos. Alguien cuyo nivel de vida actual en Europa solo puede explicarse por un acceso pasado a recursos que no eran suyos. Fuentes del entorno hablan de una propiedad en zona residencial de alta gama en la capital española, cuyo valor de mercado se estima en varios millones de euros. La misma fuente describe vehículos de alta gama y un nivel de vida que consume en un mes lo que Andreina gana en un año. Los números que maneja Washington sobre activos vinculados al chavismo en territorio europeo hablan de miles de millones de dólares distribuidos entre varios países del continente. Cifras que representan el saqueo sistemático de los recursos de un pueblo durante 2 décadas. Lo que indigna no es solo que esto exista. Lo que indigna es que las autoridades europeas lo toleran,
que hay un sistema legal que tiene todas las herramientas para investigar el origen de estos activos, para congelarlos, para iniciar extradiciones cuando corresponda, y que sin embargo avanza con una lentitud que solo puede explicarse por complicidad burocrática, relaciones comerciales que no se quieren comprometer y presiones que nunca se hacen explícitas, pero que cualquier observador reconoce cuando ve los resultados. España, en particular, tiene una responsabilidad histórica y moral en este asunto que no puede seguir eludiendo con declaraciones genéricas sobre el Estado de Derecho y la independencia judicial. Hay venezolanos que piden asilo en ese país todos los meses, que construyen su vida con esfuerzo y dignidad en ese país, que contribuyen a la economía española con su trabajo, con sus impuestos y con su presencia en sectores que sin ellos tendrían serias dificultades para funcionar. Y al mismo tiempo, ese mismo país permite que personas vinculadas directamente al sistema que expulsó a esos venezolanos de su tierra natal vivan en su territorio con recursos cuyo origen no ha sido suficientemente investigado. Esa contradicción no es solo moralmente inaceptable, es un escándalo político que merece una respuesta pública y concreta de las autoridades españolas y europeas. El tiempo de mirar hacia otro lado terminó definitivamente. La presión que Washington está ejerciendo sobre Venezuela no puede alcanzar su máximo potencial mientras los activos del régimen permanezcan protegidos en jurisdicciones europeas que no cooperan plenamente con las investigaciones estadounidenses. Marco Rubio lo sabe. Sus equipos lo trabajan activamente. Y según fuentes del entorno diplomático, el tema de los activos en Europa es uno de los puntos que aparece de manera recurrente en las conversaciones entre el Departamento de Estado y sus contrapartes europeas en las últimas semanas. La paciencia de Washington con la lentitud europea en este asunto tiene un límite que se está acercando más rápido de lo que los gobiernos europeos quizás calculan. Quédense, porque lo que viene a continuación es el análisis más importante de todo lo que hemos dicho esta noche. Lo que viene es la visión de conjunto, es el mapa completo de hacia dónde va esto, y cuando lo escuchen van a entender por qué todo lo que estamos viviendo en este momento converge hacia un único destino que ya no puede ser detenido. Guarden esta predicción, guárdenla bien, capturen la pantalla si hace falta, porque dentro de los próximos meses vamos a volver a este video y vamos a ver juntos que lo que estamos diciendo esta noche era exactamente lo que iba a ocurrir. La predicción es esta: antes de que termine 2026, Venezuela tendrá un proceso electoral supervisado internacionalmente, que producirá un resultado vinculante y reconocido por la comunidad democrática global. Ese proceso no será perfecto, porque ningún proceso de transición en ningún país del mundo lo ha sido jamás, pero será lo suficientemente real como para que el resultado sea vinculante y como para que abra la puerta a un periodo de reconstrucción nacional que este país necesita con una urgencia que no admite más demoras. Esta predicción no se basa en optimismo ni en deseos. Se basa en el análisis frío y documentado de los factores que estamos describiendo esta noche. La caída de Maduro y Cilia Flores no fue un accidente ni fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de trabajo coordinado entre la comunidad venezolana, la oposición democrática liderada con visión y sacrificio por María Corina Machado, y los aliados internacionales que finalmente decidieron actuar con la contundencia que la gravedad de la situación requería. Ese trabajo no se detiene con la caída de los que cayeron. Continúa, se profundiza, se extiende. Y cada nuevo objetivo que entra en el perímetro de la presión acerca el momento final, un paso más. Fuentes cercanas al proceso con acceso a conversaciones en los niveles más altos de la negociación diplomática describen un escenario en el que los tiempos que maneja Washington son más cortos de lo que la mayoría de los analistas imagina. Lo que trascendió de esas conversaciones fue aproximadamente esto: la administración Trump no tiene interés en una transición venezolana que se prolongue indefinidamente ni en un proceso que se vea como un logro de sus adversarios. Tiene interés en una transición que produzca resultados electorales verificables, en un plazo que le permita presentar ese resultado como un logro concreto y tangible de su política exterior en América Latina. Eso crea una presión de tiempo que Venezuela
beneficia al pueblo venezolano, incluso si su origen es político y no altruista. El resultado final para Venezuela es el mismo: elecciones libres con supervisión internacional en un horizonte temporal definido y concreto. El punto de inflexión que estamos viviendo tiene además una dimensión que afecta directamente a cada venezolano en el exilio y que merece ser analizada con toda la profundidad que requiere y con toda la honestidad que esta audiencia merece, porque lo que viene no solo es el fin de un régimen que duró demasiado y causó demasiado daño, es el inicio de un proceso de reconstrucción nacional que va a requerir de cada venezolano que salió, de cada uno que sobrevivió lejos de su tierra, construyendo una vida nueva sin olvidar de dónde venía, una decisión sobre su propio futuro y su propio rol en lo que viene. Esa decisión no tiene que tomarse hoy, pero hay que empezar a pensarla, hay que empezar a prepararla, porque cuando llegue el momento va a llegar rápido. Para el venezolano que está en Madrid esta noche, para el que trabaja en un turno de noche en un hospital o en una empresa de limpieza o en una cocina o en una tienda o en lo que sea necesario para construir una vida digna en tierra extraña, quiero que sepa algo que es absolutamente cierto. Su esfuerzo diario no es solo supervivencia personal, es una forma de resistencia colectiva. Es la demostración práctica y cotidiana de que el sistema que intentó doblegarlos, que intentó convencerlos de que no podían, que intentó quitarles la dignidad junto con el futuro, fracasó completamente, que el pueblo venezolano no se rindió, que eligió la vida y el trabajo y la dignidad sobre la resignación. Y ese mismo espíritu, esa misma capacidad de construir desde cero, es exactamente lo que va a ser necesario cuando llegue el momento de construir lo que viene en Venezuela. Para el venezolano que está en Miami esta noche, para el que construyó un negocio, para el que se graduó en una universidad americana, para el que aprendió un idioma nuevo y creó una red nueva y una vida nueva sin olvidar de dónde viene, quiero decirle que su experiencia fuera de Venezuela no es una pérdida, aunque a veces lo sienta así. Es un recurso extraordinario, es una acumulación de conocimiento, de experiencia profesional, de perspectiva internacional y de contactos que Venezuela va a necesitar desesperadamente cuando llegue el momento de construir instituciones nuevas, de modernizar su economía destruida, de establecer relaciones internacionales desde una posición de dignidad y democracia que este país no ha tenido en décadas. Cada año que pasó fuera fue también un año de preparación para lo que viene, aunque no lo pareciera en ese momento. Para el venezolano que está en Bogotá esta noche, para el que cruzó una frontera caminando con todo lo que podía cargar en una mochila o en los brazos, para el que empezó desde cero en un país hermano con toda la generosidad y también con todas las dificultades que ese proceso implica, quiero que sepa que su historia es la más honesta de todas las historias de esta diáspora, la más directa, la más cercana a la realidad descarnada de lo que significó vivir bajo ese sistema y elegir salir de él, aunque el precio fuera altísimo. Y su voz, cuando llegue el momento de construir una Venezuela nueva, es una de las más importantes que deben escucharse. No la de los tecnócratas de escritorio, la de quien lo vivió desde adentro y eligió la libertad aunque costara todo. Para el venezolano que está en Santiago esta noche, para el que llegó hasta el extremo del continente americano buscando una oportunidad que su propio país le negó sistemáticamente, quiero decirle que la distancia no borra el origen, que se puede construir una vida en Chile, que se puede amar a Chile y ser agradecido con Chile, y seguir siendo venezolano con todo lo que eso significa en términos de identidad, de memoria y de compromiso con lo que viene, y que lo que está ocurriendo ahora es suficientemente real y suficientemente irreversible como para que el pensamiento de volver algún día deje de ser solo un sueño que se tiene en los momentos de nostalgia y empiece a convertirse en un plan concreto con fechas y pasos definidos. Hay venezolanos que no volvieron, que murieron en el exilio esperando ver este momento, que se fueron siendo jóvenes y envejecieron lejos, que tuvieron hijos que crecieron sin saber exactamente qué significa Venezuela más allá de las historias que sus padres les contaban en la cocina de un apartamento en otra ciudad, en otro país. A ellos también va dedicada esta noche, a su resistencia silenciosa, a su negativa a olvidar cuando olvidar habría sido más fácil,
a su insistencia en creer que esto era posible incluso cuando todo parecía indicar que no lo era. Su espera no fue en vano. Lo que está ocurriendo ahora es la respuesta tardía pero real y contundente a esa resistencia. El amanecer se aproxima, y ellos también lo merecían ver. Venezuela renacerá, no como un eslogan vacío ni como una frase para terminar un video con emoción manufacturada, como una realidad que se está construyendo ahora mismo con cada movimiento que Washington realiza, con cada día que la oposición democrática mantiene su posición sin ceder, con cada venezolano que desde el exilio o desde adentro se niega a aceptar que lo que hubo durante estas décadas era lo que Venezuela merecía. Esa negativa colectiva es la fuerza más poderosa de este proceso, más poderosa que cualquier sanción, más poderosa que cualquier operación judicial, más poderosa que cualquier presencia naval, porque es la fuerza de un pueblo entero que decidió en algún momento que nadie puede fechar exactamente, pero que todos reconocen que ya fue suficiente. La tercera pregunta de esta noche es esta y es la más importante de las tres. Hay figuras dentro del aparato que todavía funciona en Venezuela. Hay personas que conocen los mecanismos desde adentro, que saben exactamente cómo funcionan las estructuras de poder, que sobreviven aunque sus cabezas visibles hayan caído. Personas que podrían facilitar el proceso de transición si decidieran cooperar activamente con las investigaciones internacionales y con los esfuerzos de la oposición democrática. Personas que están evaluando en este momento, en silencio y con mucho miedo, si el costo de seguir resistiendo es mayor que el costo de colaborar con lo que inevitablemente viene. ¿Qué figuras creen ustedes que están en ese momento de evaluación interna? ¿Qué nombres del aparato creen que podrían dar el paso de facilitar la transición en los próximos meses, a cambio de garantías que todavía están sobre la mesa, pero que no estarán ahí para siempre? Póngalos en los comentarios. Den sus argumentos. Este canal es un espacio de análisis colectivo y sus opiniones complementan y enriquecen lo que nosotros podemos decir aquí con las limitaciones que tenemos. Si llegaron hasta aquí esta noche es porque les importa Venezuela. Es porque no se resignaron a no saber. Es porque todavía creen, como creemos nosotros en este canal, que la información honesta y el análisis profundo son herramientas de resistencia tan poderosas como cualquier otra. Que entender lo que pasa es el primer paso para poder actuar sobre lo que pasa. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir cada video en el momento exacto en que se publica, porque en este proceso las noticias importantes no esperan. Compartan este video ahora mismo con cada venezolano que conocen. En España, en Miami, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en cualquier parte del mundo donde haya un venezolano que necesita saber lo que está pasando realmente y que merece tener acceso a un análisis que no le oculta la complejidad ni le endulza la realidad. Y dejen sus comentarios. Cuéntenles a los demás dónde están, cuánto tiempo llevan fuera, qué esperan del proceso que viene, qué piensan de lo que dijimos esta noche, porque este canal no es solo un noticiero, es una comunidad, y esa comunidad es más fuerte, más necesaria y más importante que nunca precisamente ahora. Nos vemos en el próximo video.